Hola, bienvenidos a Socialarte. Hoy vamos a estar experimentando otra vez con iluminación. Y en este caso específico les voy a enseñar a cómo lograr esta imagen. ¿Quieres saber cómo? Bueno, entonces no te separes. Bueno, como siempre, como es la idea aquí en Socialarte, mostrarles a ustedes el esquema de iluminación y para eso lo vamos a estar armando luz a luz. Y el día de hoy nos va a estar acompañando una bellísima modelo. Mica, por favor, acompáñanos aquí. Cuéntanos tus redes sociales. Pues me podéis encontrar en Instagram como MicaDBN. Buenísimo, entonces no dejen de seguir a esta bella chica que tiene fotos maravillosas. Pues no vamos a perder más tiempo y vamos a tomar ya las fotos. Bueno, sí, vamos pues. Bueno, vamos entonces a hacer la primera foto siempre con la luz de ambiente para que ustedes vean cómo mejora una imagen cuando utilizamos luz artificial. Sobre todo cuando la podemos dirigir y moldear. Entonces, vamos a hacer esa primera imagen. Una imagen estrictamente referencial. Vamos a enseñársela a ella. Es una imagen bastante simple, es un retrato con una luz totalmente envolvente y a partir de aquí entonces sí vamos a construir la imagen. Recuerden que la primera foto, o en este caso la segunda, porque esta fue la primera, es la más importante. ¿Cuál es esa? La que logramos que el entorno se vaya completamente a negro, O sea, utilizando los parámetros de la cámara tal que me permitan conseguir que toda esta luz de ambiente desaparezca de la ecuación. Entonces, ya la hemos medido previamente, con una f de 5.6 es más que suficiente. ISO 100 y velocidad 1/250. Ustedes trabajen con la velocidad máxima de sincronización que tenga su cámara. Bueno, entonces vamos a poner la luz principal, que es la que yo siempre coloco de primero, y en este caso va a ser un Beauty Dish. Bueno, vamos entonces a construir el esquema de iluminación. Como les dije en un inicio, luz a luz. La primera que vamos a estar utilizando es este Beauty Dish de frente de ella, en un ángulo ligeramente superior, de manera de asegurarnos de que siempre ese catch light lo vamos a tener en los ojos y adicionalmente conseguiremos esa pequeña sombra debajo de la nariz, logrando ese esquema de iluminación bastante conocido como Paramount. Bueno, vamos al segundo esquema de iluminación en donde vamos a estar agregando dos luces atrás que van a tener geles de color desde una vez. Todavía no vamos a estar agregando ningún tipo de humo ni de haze, simplemente una iluminación muy sencilla donde la separemos ligeramente del fondo. Y adicionalmente pintemos de colores diferentes a ambos lados. Como la idea es hacer una especie de roquera, bueno, estamos poniendo rojo y azul de manera que contraste bastante y haga algo mucho más atractivo visualmente. Así que vamos a esa segunda foto. Bueno, vamos entonces al siguiente esquema de iluminación. Hemos hecho que Mica se cambie un poquito el outfit y vamos a trabajar entonces con estas tres luces que tenemos atrás. El modificador grande, que es el de 3x4 de la gente de Westcott, y dos strips de 1x3. Siempre vamos a tener el beauty delante de manera de poder embellecer un poquito más ese rostro y hacer esas fotografías. Y después agregaremos humo para generar algo de volumen y también que veamos esos colores que estamos poniendo atrás. El modificador grande lleva un gel azul, de estos geles de la gente de Westcott que se colocan de una manera muy sencilla, y después a los laterales tenemos dos geles rojos. Primero vamos a trabajar con una luz blanca de frente, pero dependiendo de cómo veamos el resultado también quizás agreguemos algún gel de color a la luz principal. Entonces nada, vamos a eso, Mica. Bueno, vamos entonces al último esquema de iluminación donde vamos a estar utilizando 4 o 5 luces al mismo tiempo, no 4, 5. Vamos a tener los dos strips con los mods de la gente de Westcott junto con un modificador de 3x4 que haga como un panel completo de ella cantando y que tengamos esas luces de atrás como si tuviera un concierto. Adicionalmente tengo una luz blanca aquí con una campana de 45 grados que hace unos retratos maravillosos. A mí me encanta, hace una luz dura, pero bueno, vamos a aprovechar que ella tiene un cutis prácticamente perfecto y adicionalmente vamos a estar utilizando un strip que tiene un gel rojo.
¿Para qué? Justamente para también darle esa coloración y donde la campana con esa luz blanca va a disminuir notablemente el rojo que va a estar sobre el cuerpo. No lo va a desaparecer completamente, pero bueno, va a ser una foto mucho más agradable. Así que lo que tenemos que hacer es invitar a Mika para acá y hacerle una foto rápidamente. Bueno, como pueden ver, hemos armado el esquema de iluminación de luz en luz hasta llegar a este último de 5 luces. ¿Qué te pareció la sesión? ¿Lo disfrutaste? Espectacular, sobre todo muy cómoda con todo el equipo Sí, y con todo vuestro apoyo. gracias. Bueno, nada, creo que salieron fotos maravillosas. ¿Cuál fue tu preferida? 1, 2, 3, di, 4, 5, ¿ya? No, Sí, muchas no, gracias. salieron muy buenas fotos, de verdad que estoy súper contento. Si quieren contratar a Mika, que es una modelo maravillosa, solamente le tienes que decir empezar y empezar a tomar fotos. Aquí le estamos dejando las redes sociales de ella para que la sigan. Y también darles las gracias muy, pero muy especiales a Samara, que nos estuvo apoyando el día de hoy. Hizo este Con este espectacular maquillaje, aunque no me quiso maquillar, me ¿viste? Estaba difícil. Sí, la próxima. Pero nada, de verdad que muchísimas gracias. También le estamos dejando el Instagram de ella. En cualquier momento, si ustedes ven algo de humo o algo borroso, es porque estábamos trabajando con esa máquina de humo maravillosa también de la gente de Rosco. Bueno, pero para concluir, ustedes necesitan todos estos equipos para hacer estas fotografías. Bueno, mientras más equipos tengamos, obviamente el trabajo se nos hace mucho más sencillo, ¿no? Pero la idea es que ustedes también puedan resolver en cualquier situación. Y en este caso, estos mods de la gente de Westcott son maravillosos porque uno los dobla, los mete en un sobre y se los lleva a cualquier lugar y vuelves a armar esto. Y ustedes, algunos se preguntarán, bueno, ¿hace falta tener los modificadores de Westcott para poderlos montar? En lo absoluto, ustedes pueden tener los modificadores de cualquier marca y van a funcionar de igual manera. Así que se les invito a que si ustedes hacen fotos de conciertos, a cantantes, a atletas, de verdad que hace una gran diferencia ver la imagen, ¿verdad? Sin esto y con los mods, porque da una sensación completamente diferente y bueno, la fotografía es mucho más inmersiva y uno se siente que está en el lugar. Bueno, y quiero aprovechar también que si quieren compartir alguna imagen conmigo, no dejen de etiquetarme en mis redes sociales, Facebook e Instagram. Y como siempre, señores, muchísimas gracias por atreverse. Y nos vemos en el próximo vídeo.